Bueno, le decía yo hace un momento, estamos militarizándonos. ¿Qué anda pasando en el país? Que las Fuerzas Armadas auténticamente están haciendo de todo, ¿eh? De todo desde hace tiempo, pero uno hubiera pensado que en este gobierno iban a dejar de estar en las calles y que iban a regresar, pero pues por lo que se ve, no. Así que mejor hablemos a ver qué nos dicen personas que trabajan en el tema de Fuerzas Armadas, seguridad nacional, etcétera. Quiero agradecerle a Raúl Benítez Manaut, presidente del colectivo de análisis de seguridad con democracia, CACEDE. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches al auditorio de El Heraldo. Es un Gracias. gusto conversar con ustedes. Es un gusto, Raúl. Muchas gracias. Y también con nosotros Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Gracias. ¿Cómo estás, Juan? Con el gusto de saludarte, Javier, a ti, a Raúl y a todo el auditorio. Muy buenas noches. A ver, por más obvio que sea, les pregunto, Raúl, Juan, empecemos, Raúl. Así, de manera breve, suena muy fuerte decir que el país se está militarizando, pero la pregunta es, ¿acaso no está pasando eso? A ver, empecemos, Raúl, démosle una primera vuelta al tema. Mira, Javier, militarizando el país, sí lo está, pero es un proceso largo, no es una cosa de este año ni del año pasado. Es un proceso que viene desde hace más de 20 años y particularmente desde la declaratoria de guerra a las drogas, que también implicó, a la par del combate al crimen organizado, el apoyo del ejército, la marina, a la seguridad pública del país por el deterioro de las capacidades de muchas policías municipales, de muchas policías estatales. Entonces, ¿de que el país está militarizado? Sí. Se está militarizando la misma lógica de gobiernos anteriores, que ante el COVID se necesita la presencia de las Fuerzas Armadas porque es una circunstancia crítica también. Entonces, no es una cosa de ahorita, de un decreto que salió publicado hoy en la mañana de una página. Es una lógica que viene en un acumulado de bastantes años y que el presidente López Obrador pues le ha dado continuidad, aunque sí le ha dado más atribuciones a las Fuerzas Armadas, como es esto de la construcción de aeropuertos, etcétera, y la Guardia Nacional, que es una fuerza nueva que tiene un año de funcionar. La Guardia Nacional, su ley, se fue aprobada por el Congreso el 27 de mayo del año pasado. Sí. ¿Cómo ves las cosas, Juan? Fíjate, Javier y Raúl, la importancia de reconceptualizar o de revalorizar lo que es la militarización y sobre todo en México. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente hay voces que hablan de una militarización, creo yo, sin comprender el sentido estricto de ello. ¿Por qué? Coincido con Raúl en que este país está militarizado, pero está militarizado con acciones militares que le han dado beneficio a la gente, de tal suerte que hoy las Fuerzas Armadas son la autoridad que mayor nivel de confianza, aceptación y mejor desempeño tiene para la gente. Entonces, si militarizar la seguridad pública es lo que puede parecer este decreto, pues eso ya estaba pasando, una gran cantidad de militares como secretarios de Seguridad Pública, lo que bien mencionaba Raúl en función de una Guardia Nacional que funciona hoy dentro de un carácter administrativo civil, pero que es una institución comandada por militares. El decreto lo que busca es generar entonces una certidumbre jurídica mayor, uno, para nosotros los ciudadanos y también para las Fuerzas Armadas en función de ese apoyo que le van a dar, uno, a la Guardia Nacional, pero no nada más a la Guardia. Recordemos que la Guardia no es la solución, sino también a las policías estatales, también a las policías municipales, porque vaya que urge esta circunstancia. Concluyo este primer comentario insistiendo en por qué cuando se activa un plan de N3 o un plan Marina, no se habla de la militarización de la protección civil o en este caso la militarización de la salud pública. Es decir, cuando hablamos de militarización de seguridad, conlleva siempre tiene siempre, una connotación que quiere generar la polémica en cuestión de política, y yo creo que estamos olvidando el verdadero valor de lo que se hace en función de seguridad pública, Javier.
Oye, Raúl, a ver, ¿cómo ves esto que plantea Juan con un agregado? Te planteo, Raúl, lo que está pasando en algún sentido en el país es que las Fuerzas Armadas ya tenían tiempo, desde la época de Calderón, en las calles, enfrentando el tema de los cárteles fundamentalmente, ¿no? En el fondo, el tema de la inseguridad. La cuestión es esta, ¿no nos ha ido mucho mejor con las Fuerzas Armadas en las calles para resolver el problema? Más bien, no, como que da la impresión de que no hemos avanzado, ¿no? En términos de acabar con esta situación tan lacerante. ¿O cómo ves las cosas, Raúl? Mira, el tema es que frente al crimen organizado hay muchos elementos que interactúan, que agravaron la situación. La disposición de armas en Estados Unidos, el aumento del consumo en Estados Sí. Unidos, la corrupción en México, que es un factor muy importante que no podemos olvidar, la incapacidad de cuerpos policíacos locales chiquitos frente a un crimen organizado muy bien armado, pero en este momento hay una misión nueva, que es respaldar a las autoridades de salud del país para proteger a la población. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema de salud muy bien organizado, tienen hospitales desplegados por todo el país, chiquitos, grandotes, medianos, etcétera. Y en este momento están armando incluso hospitales de campaña provisionales con carpas para apoyar a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano de Seguro Social, al ISSSTE, a toda la estructura de salud mexicana, y tienen varias ventajas las Fuerzas Armadas. Son gente disciplinada, son gente bien entrenada, son gente que tienen capacidades para apoyar a la población en circunstancias difíciles, tienen vocación, doctrina para entregar incluso su vida en favor de la población. También los médicos civiles están haciendo una labor tremenda en este momento de entrega de sus juramentos que hicieron cuando se graduaron como médicos, para salvar las vidas de la gente, las enfermeras, etcétera. Entonces, están sumándose con una infraestructura muy importante a una tarea que hay que sacar adelante, que es tratar de evitar los menores efectos negativos posibles en la población, muertes, etcétera, y ayudando, montando hospitales de campaña, etcétera, y están desplegados por todo el país. La estructura militar de salud es grande y tienen buenos médicos, tienen especialistas en muchas ramas, pero ahora hay que orientarlos a esta circunstancia que es el COVID. Ahora, definitivamente, las Fuerzas Armadas también se acompañan son los que imponen el orden social, pueden hacer retenes, etcétera, porque nuestra población, desafortunadamente, pues tiene algo de indisciplina. Esto del que pasó ayer, el 10 de mayo, de que la población fue muy cumplida respondiendo a lo que el gobierno les pedía de resguardarse en su casa, pero en algunos lugares, esto de que el Día de la Madre se festeja con fiestas en las calles en algunos lugares y agredieron patrullas de la policía, pues es muy negativo. Es gente pues que no respeta las instituciones, que no respeta indicaciones gubernamentales, etcétera, y las Fuerzas Armadas en circunstancias difíciles quizás son las únicas que pueden poner orden. Por ejemplo, el saqueo de tiendas de autoservicio, etcétera, pero no van por comida la gente, son criminales que llaman por los medios digitales, por los teléfonos celulares, por el WhatsApp, por el YouTube, etcétera, y van por televisores. Pues los televisores no son para comer, no son para resolver el hambre de las poblaciones, son criminales que actúan, y a lo mejor la policía es rebasada y ahí tiene que entrar la Guardia Nacional y ahí tiene que entrar destacamentos de las Fuerzas Armadas para que el país viva algo de orden en este tremendo caos que hay, tremenda catástrofe que psicológicamente está afectando a todo el país, que es la crisis del COVID. ¿Nos ha ido mejor con las Fuerzas Armadas en las calles para enfrentar a los cárteles de la droga y al tema de la seguridad o no? Sí, pero no. A ver. Son cosas difíciles. Las Fuerzas Armadas en algunos lugares han logrado poner el orden, en otros lugares han sido rebasadas. Ha habido circunstancias muy complicadas como la de Culiacán en octubre del año pasado, donde las Fuerzas Armadas pues, estuvieron rebasadas por el poder de algunos carteles. Pero en este momento no estamos pensando en el crimen organizado, estamos pensando en la salud de la población, aunque sabemos que ha aumentado el crimen. Para el crimen organizado no hay COVID, ni hay virus, ni nada. Se aprovechan de que las policías están atendiendo temas de salud, de que las Fuerzas Armadas están montando hospitales y ha aumentado el crimen. Y eso es muy lamentable, Javier.
Y eso no tiene la culpa las Fuerzas Armadas ni nadie. Son circunstancias excepcionales y las cuales las Fuerzas Armadas pues van a poner las capacidades que tienen. Juan, déjame plantearte, tú que conoces ahí algunos intríngulis de las Fuerzas Armadas, no estarán un poco, híjole, no sé si la palabra sea hartos, pero los están usando para todo, Juan, hasta como trabajadores de la construcción, en la construcción el aeropuerto de Santa Lucía y también de Dos Bocas, y al rato van para el Tren Maya. El presidente los trae para todos lados y además ahora hasta marzo del 2024 en la calle está, no sé, a ver, ¿cómo lo ves por dentro? Javier, el presidente de la República, por mandato constitucional, es comandante supremo de las Fuerzas Ajá. Armadas, es decir, no son las Fuerzas Armadas los que designan y ponen a un presidente, en este caso es el pueblo quien lo decide. Sí. ¿Por qué comienzo con esto? Porque finalmente tanto el Ejército como la Marina, como la Fuerza Aérea, van a atender siempre lo que el presidente ordene, siempre y cuando esté dentro de la ley. Y en este caso es importante decirlo, el hecho de construir, por ejemplo, un aeropuerto, y no es una justificación simple, Javier, Raúl, al contrario, tiene un sustento legal, está dentro de las misiones del Ejército. ¿Por qué? Porque una de estas misiones, la cuarta misión del Ejército, es participar en actividades que le den desarrollo al país. Y en este caso, pues un aeropuerto, por supuesto que se lo da. En este caso, polémico, bien o mal, lo de la construcción de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, en fin, es decisión del gobierno en turno, es decisión del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que en este caso, y yo creo que esta es la parte muy rescatable de esta relación civil-militar que se tiene en este momento, es la de un presidente que como activista, como líder político, estuvo siempre muy alejado de las Fuerzas Armadas y desde que es presidente electo, máxime cuando llegó a ser presidente constitucional, entiende la importancia de lo que es soportarse en las Fuerzas Armadas para una serie de actividades. Es decir, los militares siempre han construido hospitales para el Seguro Social, le han construido a Fonatur, por ejemplo, en algún momento, y han administrado una serie de instancias de gobierno no militares para justamente participar en ese desarrollo nacional. Ahora, lo que está buscando este decreto no es darles una nueva responsabilidad, Javier. Esta ya la tienen. Los militares no deben, los soldados, los marinos, no deben estar en los cuarteles. Los soldados de tierra, mar y aire deben de estar atendiendo todas las necesidades que pueda tener la gente, no solamente en función de seguridad, sino en todas las funciones, insisto, las misiones constitucionales que se les mandatan, las que también se mandan en sus leyes orgánicas, tanto del Ejército como de la Armada, y esto es lo que genera esa justificación de poderlo hacer así. Desafortunadamente, en materia de seguridad pública, ahí difiere un poco de Raúl, a la pregunta que tú hacías, si ha servido a las Fuerzas Armadas en la calle, la respuesta definitivamente sí. Lo que no ha servido es lo que sucede cuando los militares recuperan espacios que tienen los delincuentes y se los vuelven a entregar a los civiles. Es decir, toma tu Ciudad Juárez, toma tu Veracruz, toma tu Acapulco, toma tu Culiacán, toma este espacio que lo tenías perdido, yo ya te lo recuperé, yo, institución armada, y ahora gobiérnalo. El problema es que al mes y medio se vuelven a perder esos espacios y este ha sido el círculo vicioso que lleva a los presidentes, desde Vicente Fox hasta el día de hoy, a tomar determinaciones como de apoyarse más en las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Raúl, están los gobiernos mexicanos históricamente siempre con una especie de pesar en las espaldas con el ejército por muchas cosas que han pasado en la historia, ¿no? Te diría, siempre aparece, ¿no, Raúl, el 68 como una variable. Te pregunto, esto significa que estamos ya pasando ese trance en donde me parece que hay muchas responsabilidades que se le imputan en su momento al ejército que no tuvo, pero que al fin y al cabo ahí estuvo como un actor.
¿Qué piensas de todo esto? Porque también aquí un gobierno de izquierda cercano al ejército, fíjate. Mira, Javier, desafortunadamente somos un país subdesarrollado. Y subdesarrollado no solo es en pobreza y en una economía que no es fuerte, es también en desarrollo político. Y un país subdesarrollado como México, pues se apoyó en las Fuerzas Armadas para desarrollar las instituciones del país, y más bien fue al revés. Las Fuerzas Armadas construyeron el sistema político hasta 1946. Entonces lo hicieron a su modo, y tenemos que desprendernos de esa construcción militar del sistema político, y cuando México sea totalmente democrático y desarrollado, entonces las Fuerzas Armadas se regresarán a sus cuarteles para hacer labores profesionales. Mientras tanto, ante crisis que suceden de forma muy grave, las Fuerzas Armadas están para apoyar a las autoridades civiles. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Cuando la cuestión es politizada, como en el 68, como en la crisis de Chiapas, pues es negativo que las Fuerzas Armadas sean las que tengan parte de la decisión. En el 68 tuvieron mucha parte de la decisión, en Chiapas menos. Acordémonos que el presidente Salinas no quiso que las Fuerzas Armadas fueran a capturar al subcomandante Marcos por todas las consecuencias que hubieran tenido. Calderón les dio poder, las superusó, y ahora López Obrador, izquierda, como tú dices, pues los gobernantes de izquierda critican mucho a las Fuerzas Armadas cuando están fuera del poder, pero cuando están adentro del poder las superusan. Y ese es el caso de todos los presidentes sudamericanos, latinoamericanos que hay. El presidente Lula de Brasil usó mucho a las Fuerzas Armadas hasta para meterlos en las calles en Río. Y ahora el presidente López Obrador las criticó mucho en el 2006, cuando era candidato, las criticó mucho en el 2012, en el 2017-18 tuvo enfrentamientos fuertes con ellas, dijo que las iba a regresar a los cuarteles y no, las está usando, pues porque ven que es un instrumento poderoso, ven que es un instrumento eficaz para poder ejercer ciertas áreas en que las autoridades civiles son débiles, que no deberían de ser débiles. Ahora estamos viendo el tema de las autoridades civiles. Si nos vamos a países con un sistema de salud fuerte, por ejemplo, Costa Rica, subdesarrollado, pero que no tiene ejército, hay muy pocos muertos porque tiene un sistema de salud muy fuerte. El presupuesto se va a la salud y a la educación. Entonces es un ejemplo de un país que no tiene Fuerzas Armadas, que aprovecha el dinero para que las instituciones civiles se desarrollen. Pero como no estamos en el mundo ideal y estamos en el mundo real, sí, pues las Fuerzas Armadas se empoderan. Eso sí. A ver, Juan, para cerrar, habrá bueno, más allá de que sometan siempre sus decisiones al poder presidencial emanado de pocos presidentes hemos tenido tan legítimos como el actual en términos del proceso electoral que lo llevó a la presidencia. La pregunta es, ¿habrá inquietud en las Fuerzas Armadas? Porque estamos hablando de que ahorita estamos con el COVID, pero de aquí, Juan, al marzo del 2024 se está pensando en la seguridad porque no le ha dado resultado al gobierno su estrategia, o esa es la hipótesis de punto de partida. Básicamente el ejército, la armada, entienden la legalidad que tiene un presidente en este país, sobre todo como bien lo mencionas. Por eso insistía yo mucho, las órdenes que se les dan a los militares deben de ser órdenes que estén basadas en la ley. Todo lo que está sucediendo ahorita es así. Las Fuerzas Armadas no se van a poder regresar a sus cuarteles hasta que no se recompongan instituciones civiles, sobre todo las instituciones de policía, hasta que los gobernadores, los alcaldes no dejen de transferir esa responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, en este caso también a la Guardia Nacional, e insisto mucho en lo de las misiones, porque esto es en lo que se basan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no se basan en decisiones mal tomadas o decisiones que sean disparates. No, en este caso, desde siempre, por lo menos desde el México moderno, de los 106 años que tiene el ejército mexicano, todo ha sido en función de lo que la ley dice. No pueden estar por encima de ello los militares, y desafortunadamente esto se junta con una realidad de seguridad pública
de seguridad interior y evidentemente de amenaza de seguridad nacional, que no va a acabar, Javier, para el 2024, y esto es una realidad por el tamaño tan grande del problema que tenemos en México. Bueno, a ver, cerremos cada quien un minutito, si no les importa, porque si no, ya ven cómo es esto del tiempo. Empezamos, Raúl. ¿No había de otra? Bueno, en este momento no hay de otra. El presidente López Obrador tiene que pedirle a las Fuerzas Armadas que ayuden con sus hospitales, ampliándolos, y son muy buenos para eso, y también con un despliegue de seguridad pública, porque hay que controlar el país, puede haber mucha pobreza, o sea, estamos hablando de mentiras del gobierno. En este país, si en Estados Unidos está diciendo el presidente Trump que hay 20 millones de desempleados en 6 meses, aquí hay más, lo que pasa es que no los contabilizan. Esa gente está en pobreza, esa gente que vive de la informalidad, no está contabilizada por el Instituto Mexicano de Seguro Social, puede rebelarse, puede protestar por hambre, pero no pues, se puede perder el descontrol del país y las Fuerzas Armadas van a tener que tratar de evitar que haya brotes. Tienen que respetar los derechos humanos. Sale. 30 segunditos, Juan. No hay de otra, y no hay de otra en función de que esto es un asunto exclusivo de seguridad nacional, me refiero al decreto de hoy, de seguridad pública, perdón, y tiene que hacerse así, genera certidumbre para nosotros como ciudadanos, sí, porque también se define legalmente cuáles son hasta dónde pueden llegar las funciones de los soldados y de los marinos en México, y eso nos debe de dar seguridad, no hay de otra, así tiene que ser, es el único recurso que tiene ahorita el país para poder enfrentar el problema, Javier. Juan, muchas gracias. Un abrazo, querido Javier. Raúl, muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias. Raúl, saludos, buenas noches. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego, Javier. Saludos. Gracias, gracias. Bueno, ahí tiene usted esta mirada sobre el tema de si nos estamos militarizando o no. Va a haber mucha controversia porque en muchas cosas no ha habido muchos avances y hay que reconocerlo. En el tema de seguridad no hemos avanzado mucho. Y luego también pues está puesta en la mesa con esta decisión que se veía venir, también un cuestionamiento a la estrategia que hemos tenido hasta ahora en materia de seguridad, que se vio que no da resultado, por lo menos hasta ahora. Bueno, pásenla bien, juntos pero distantes. Nos vemos mañana en el radio a las 17 horas en Radio Heraldo. Adiós.